Relatos Paranormales Oficial. Ya tenía más de 3 años trabajando en ese restaurante, y a decir verdad, entre todos los trabajos que había tenido en mi vida, ese era el que consideraba como el mejor. De un ambiente tranquilo y excelentes compañeros, el restaurante abría las puertas al público a eso de las 6:30 de la mañana. Al frente había una empresa, por lo que los empleados solían desayunar en el local. En ocasiones, las horas laborales parecían eternas, y había veces que en un abrir y cerrar de ojos ya estábamos terminando la jornada. Pero eso sí, nunca pasaba un momento en ese lugar que me hiciera sentir mal o me molestara, pues como les dije, ahí todo era agradable y llevadero. Cuando comenzamos a prestar el servicio de entregas a domicilio, las cosas cambiaron un poco. Aún así el ambiente seguía siendo tranquilo, y aunque en ocasiones nos tocaba enfrentarnos con clientes negativos, todo recuperaba la calma al regresar al local. Hasta que una noche, cuando ya habíamos cerrado las puertas, el jefe nos pidió que nos quedáramos. Tuvimos una junta muy peculiar, en la cual no solo nos dieron una buena noticia, que nos darían un aumento de sueldo, sino que también había un nuevo proyecto para el restaurante. Nuestro jefe nos pidió que por favor teníamos que hacer un último esfuerzo, uno que nos ayudaría a alcanzar el propósito estimado para nosotros, y que a la vez se podría concretar lo que tenía planeado. Quería abrir una nueva sucursal del restaurante, y para ello requería que trabajáramos durante el horario nocturno también. Pero claro, nos íbamos a organizar de tal manera de que se respetaran nuestros horarios de descanso. Lo único que tal vez podría ser una desventaja era precisamente el nuevo turno, ya que la zona en donde estaba ubicado el restaurante, en las madrugadas, se convertía en un lugar un poco peligroso, haciendo referencia a la delincuencia. Recuerdo que esa noche tuve que marcharme antes de que terminara la junta, así que no pude escuchar todo de lo que se habló. Cuando al otro día llegué, le pregunté al respecto a Iván, quien no solo era un compañero de trabajo, sino que también era mi mejor amigo desde que éramos niños, y quien me dijo que nada más importante se habló, por lo que no me perdí de nada. No obstante, precisamente a partir de esa mañana, comencé a notar que algo fuera de lo común estaba sucediendo, tanto en torno a mi relación con mis compañeros, como así también en el trabajo en sí. Mi nombre es Elvio Guerrero Arias. Soy de un estado llamado Guanajuato, en México. Ya pasaron algunos años desde que sucedió esto, y sinceramente fue una experiencia descomunalmente aterradora para mí. Y no lo digo únicamente por el hecho de que por poco pierdo la vida, ya que gracias a lo vivido, quedaron al descubierto secretos que me partieron el alma al conocerlos. Noté que poco a poco mis compañeros comenzaron a comportarse aislados de mí. Éramos un grupo muy unido, así que fue imposible no percatarme de ello. Cuando los encaraba para preguntarles si sucedía algo, ellos simplemente se limitaban a sonreírme y responderme que no pasaba nada, que estaba todo bien. El único que siguió siendo el mismo de siempre fue Iván, pues como ya les comenté, éramos mejores amigos. Sin embargo, él tampoco supo responderme cuando le pregunté qué le ocurría a los muchachos. A los pocos días nuestro jefe comenzó a ausentarse por algunas horas, eso debido a que debía ir y venir de lo que sería el nuevo local. Pero en las noches es cuando lo teníamos siempre, es decir, que él estuvo presente cuando sufrí aquel accidente. Tenía que ir a hacer una entrega, recibí la comida, me subí a mi moto y emprendí el viaje. No llegué muy lejos, pues apenas estaba cruzando la esquina cuando pasó un carro a toda velocidad y me estrelló. No pude ver quién o quiénes iban en el vehículo. Lo cierto es que ni siquiera se detuvieron para ver si me encontraba bien. Quedé tendido sobre el asfalto. A los pocos segundos sentí cuando Iván llegaba, corriendo desesperado, mientras mencionaba mi nombre. Por fortuna yo estaba consciente y, para serle sincero, ni siquiera sentía dolor, por lo que le decía a mi amigo que no se preocupara, que todo estaba en orden.
Pero eso se debió a la adrenalina que me provocó el suceso en sí, pues cuando quise ponerme de pie, recién caí en cuenta del horrendo estado en el que me encontraba. La tibia de mi pierna derecha estaba fuera de la piel, es más, había atravesado la tela del pantalón. Apenas vi el hueso expuesto, quedé espantado, y en tanto toda esa zona comenzaba a teñirse de rojo, la vista se me puso borrosa, hasta que finalmente caí desmayado a causa de la impresión. Todos fueron atentos conmigo. Estuve internado en el hospital hasta que me operaron y pude recuperarme un poco. Mi jefe me pidió que por favor regresara al restaurante, que me necesitaba y que no importara que aún no pudiera moverme libremente. Esos primeros días fueron fenomenales. Como no podía caminar bien, ni mucho menos salir a hacer entregas, tuve que quedarme como encargado de la caja, es decir, que yo recibía el dinero de los cobros. Una semana después, lamentablemente, ya todo había vuelto a ser como antes. Me refiero a la disimulada indiferencia de mis compañeros, pero por suerte lo seguía teniendo a él, a mi fiel amigo Iván. Una tarde, cuando apenas nuestro jefe había salido del local, comencé a sentirme un poco mareado. Por instantes se me quitaba, así que no le di mucha importancia. El punto que me alertó fue cuando comencé a percibir un olor nauseabundo. Lo primero que pensé fue que provenía desde afuera, ya que las puertas y ventanas estaban abiertas, pero se me erizó la piel al notar que en realidad el que despedía ese olor era yo. Y más me asusté cuando me di cuenta que era precisamente mi pierna herida la que olía así. Quise ponerme de pie para ir al baño o a algún otro lugar para revisarme, pero al intentar hacerlo caí al suelo, siendo en ese instante en el que mi mundo se me vino abajo, pues no sentía esa pierna. Así fue como empezó mi tormento. Mientras que los doctores batallaban para descubrir qué me ocurría, mi pierna no solo parecía inmóvil y despidiendo ese nauseabundo olor, sino que ahora toda la zona afectada empezó a tomar un color oscuro, lo que representaba necrosis. Los tratamientos que me daban eran varios. Algunos calmaban el dolor, en tanto otros parecían mejorar el estado pútrido de la carne. Asimismo, había días en los que me sentía de buenos ánimos y otros eran totalmente lo contrario. Sucedió una noche en la que me desperté abruptamente. Al instante comencé a oír voces alrededor, mientras corroboraba que no había absolutamente nadie ahí conmigo. Esos sonidos empezaron a hacerse más y más perceptibles. Llegó un momento en que fueron insoportables. Eran como si una docena de personas me hablaran al oído. Estas eran voces de hombres y mujeres, pero todos repetían las mismas palabras. Te vas a ir de este mundo, te vas a morir. A partir de ese momento, me fue imposible volver a conciliar el sueño. Cuando el propio cansancio me vencía, no pasaba ni 5 minutos durmiendo, cuando esos sonidos se encargaban de despertarme. Le pedí a mi madre que por favor no me dejara solo en las noches, pensando que eso me ayudaría un poco, pero ni aún así funcionó, e incluso las voces empezaron a manifestarse también durante todo el día, logrando de ese modo que dormir me fuera imposible. A falta de descanso, comencé a perder fuerzas, y sumado a que también perdí el apetito, la disminución de peso fue inevitable. Llegó un día en el que ya ni siquiera podía beber agua, lo que provocó que me fuera imaginando mi final. Mis padres sufrían a mi lado, y de igual forma estaba Iván. Me hablaba de todo para hacerme sentir mejor, pero lo único que yo sentía era mi vida acabar. Una noche vino mi madre junto a Iván. Me contaron que fueron a ver a un curandero, para así averiguar si él podía hacer algo para ayudarme. Cuando les pregunté qué les dijo Iván se adelantó para decirme aquello que me dejó desconcertado. No sabemos bien, pero ese supuesto curandero es un viejo loco. Dijo que a ti te están haciendo brujería. Esa es una tontería. Tan solo quiere aprovecharse para ganar dinero y nada más. En cambio, mamá tenía una opinión diferente. No me dijo nada, pero la conozco muy bien. En su mirada me decía que ella sí creía en eso,
y cómo no hacerlo si era la única opción que me quedaba para intentar salvar mi vida. Días después, y sin saber si lo hizo tan solo para animarme, vino a visitarme mi jefe del restaurante. Entre otras cosas, me dijo que me tenía que recuperar, que yo era el mejor empleado que tenía y que me necesitaba. Es más, también agregó que, una vez que inauguraran la sucursal, yo me quedaría como encargado del local, y por lo tanto, debía poner todo de mi parte para salir adelante. Iván estaba presente también en esos momentos. Recuerdo a la perfección la tristeza que expresó su rostro cuando nuestro jefe me dijo eso. Cuando en un momento dado quedamos los dos solos, quise serle sincero y hablarle tal cual lo hicimos siempre, como esos dos hermanos del alma. Ya nada queda por hacer. Tú y yo sabemos cómo va a terminar esto. Estoy seguro que tú ocuparás el puesto de encargado, pues yo no sobreviviré para hacerlo. Guardó silencio y, manteniendo sus ojos fijos en los míos, lentamente su semblante de tristeza comenzó a tornarse en uno de enojo, de decepción, para a continuación decirme aquello que me dejó pasmado. Eso no será así. Ese viejo nunca me valoró, nunca me dará ese puesto, ni yo ni a ninguno de los demás muchachos. Tú eres a quien él aprecia, así que será mejor que te recuperes pronto. Caso contrario, solo Dios sabe cómo serán las cosas en el trabajo. Si mal no recuerdo, creo que habrían pasado unos 3 días desde que Iván y yo habíamos tenido esa plática. Era casi la medianoche y, como ya era mi costumbre, me resultaba imposible dormir. Mi madre estaba a mi lado. Me contaba cómo estaba mi padre y todo el esfuerzo que la familia hacía para buscar ayuda. Por dentro sentía ganas de decirle que ya dejaran de preocuparse, que mi final era inminente, pero a la vez sabía que eso no haría otra cosa que causarles más dolor. No sé en qué momento sucedió, pues por instantes yo perdía la noción de la realidad. El hecho es que ahora la vi llorando desconsoladamente, y cuando le cuestioné por qué lo hacía, ella me dio una respuesta inesperada para mí. Hay una buena noticia. Conocimos una curandera que nos dio una esperanza. Según ella, aún estamos a tiempo de ayudarte, pero que habría que hacer un sacrificio. Dijo que, en efecto, alguien mandó hacer un fuerte trabajo de brujería contra ti. Alguien que te tiene envidia, y como todo está avanzando, el único modo de ayudarte es canalizando el mal. Es decir, sea quien sea la persona que te deseó todo esto, se convertirá en el blanco del trabajo malicioso. Les juro que no entendí mucho lo que quiso decirme, pues tal cual como les mencioné, mi cerebro ya no estaba funcionando muy bien en ese entonces. Lo cierto es que, y luego decirme eso, mi madre se tranquilizó y comenzó a ponerme sobre mi pierna una crema que trajo consigo y que se la había entregado a aquella curandera. Esa acción la fue repitiendo cada día y siempre a escondidas, hasta que me llevaron a casa, y ahí comenzó a visitarme personalmente la supuesta bruja. Fue impresionante contemplar eso, y les juro que les digo la verdad. En cuestión de una semana, ya comencé a notar mejoría. El olor repugnante que yo despedía fue desapareciendo poco a poco. Asimismo, ocurrió con el dolor. Creo que todo ese proceso no solo se debió a los trabajos que la curandera me hacía, sino que también los medicamentos que me habían recetado los doctores me ayudaban. Aún la zona afectada estaba un poco oscura cuando ya podía mover mi pierna. El hueso había sanado favorablemente. Recuerdo que una de esas tardes vino mi jefe para visitarme, y al verme así se alegró muchísimo. Tal vez fue el instinto maternal que inspiró a mi madre para hacerle aquella pregunta, o tal vez ella ya lo sospechaba desde un inicio. Le pregunté a mi jefe si él ya había hablado con otros empleados sobre el cargo que me daría a mí, a lo que él respondió que sí, que justamente lo hizo en la junta de aquella noche, cuando yo tuve que venirme temprano y no escuché hasta el final. Resulta ser que en esa ocasión, él les mencionó lo que tenía pensado hacer cuando estuviera lista la sucursal, que pondría encargado a uno de nosotros en el local, para que así él se ocupara más en el otro, y que hasta ese momento estaba pensando en mí, pero que les pidió a los muchachos que no me dijeran nada
hasta que él hablara conmigo. Fue uno de ellos. La curandera dijo que te hicieron el trabajo por envidia, y así que estoy segura que fue alguno de tus compañeros, o si no, ¿quién más lo haría? Voy a hablar con Iván, tal vez él notó algo extraño y pueda ayudarnos a descubrir al culpable, me dijo mi madre apenas se fue mi jefe y quedamos los dos solos. Les prometo que mi alma se congeló al oírla decirme eso. Nunca hubiera pensado por mi mente que alguno de los muchachos fueran capaces de hacerme algo así. Por otro lado, lo que me dijo mi jefe me hizo comprender el motivo del por qué ellos cambiaron conmigo. Ellos ya sabían que quizás yo sería el encargado, y fue por eso que se alejaron un poco de mí. Los días posteriores siguieron al mismo ritmo. La recuperación se estaba llevando a cabo sin detenerse. Por su lado, Iván prometió que averiguaría si en verdad fue alguno de nuestros compañeros el que me hizo el mal, para lo cual le pedí que por favor no hiciera nada malo, ni mucho menos quisiera vengarse. Con mucho dolor les comparto que esa fue la última vez que hablé con mi hermano del alma, pues cuando pasaron varias semanas sin volver a saber de él, le pedí a mi madre que fuera a visitarlo para saber cómo estaba. Jamás podré olvidar la expresión que ella tenía en su rostro cuando volvió a casa y me lo dijo. Había pánico en ella, horror, incredulidad y a la vez dolor. Con sus ojos húmedos me dijo que Iván no estaba en casa, que lo atendió su familia y le habían dado esa trágica noticia. Iván había comenzado a sentirse mal desde hace un tiempo. Cuando lo llevaron al médico, le descubrieron un tumor, el cual estaba comiendo todos sus órganos internos. En esos últimos días, su cuerpo ya estaba despidiendo un olor nauseabundo, siendo así cuando decidieron llevarlo a otra ciudad, para que así fuera tratado en otro hospital mejor. Sus padres habían viajado con él, y al parecer las cosas con su salud no estaban bien. Pienso que no hace falta decirles cómo terminó todo. Mi querido amigo Iván falleció meses más tarde. Hasta el día de hoy me rehúso a creer que él fue quien me mandó a hacer ese trabajo, pero todo concuerda con lo que la curandera nos dijo a nosotros. Ese era el sacrificio que debíamos asumir al regresar todo ese mal a quien me lo causó. No obstante, lo más perturbador fue saber que el trabajo no me lo mandó a hacer cuando supo que yo sería el encargado del restaurante, sino que desde mucho antes. Al parecer su enojo hacia mí era antiguo y lo mantenía oculto a las sombras de una amistad fingida. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden inscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo otras historias más. De igual forma, recuerden que ya estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Me relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.